Muy buenas noches, chicos, bienvenidos. Impresionante, ha pasado una semana agradecida con Dios por estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a muchos padres, Josué, que están ahí viendo y esto ha sido hermoso. Hoy quiero agradecer porque aparte de estar hoy con mi esposito Josué, hoy tenemos el privilegio de una invitada especial. Chicos, los que la conocen y los que no, tengo el privilegio de presentar a Aisha Stewart. Dios le ha dado el privilegio de tener una voz favorecida y no solo la voz, sino esta jovencita con escasos 15 años nos lleva a la presencia de Dios inmediatamente. Bienvenida, Aisha. Hola, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí esta noche. Hola chicos, todas las personas que nos ven en esta noche, bueno, saludarlos a Milena, a Aisha, de verdad un placer tenerla acá, es un privilegio. ¿Y qué les parece si entregamos este momento en manos de Dios? Perfecto, Josué, ¿nos hace el favor de orar? Bueno, Dios amado, te damos gracias por este momento, gracias por propiciar en este día, Señor, este rato para estar contigo, para que tú fluyas, Señor, de verdad que sí, para que tú hagas lo que tengas que hacer, para que cambies las cosas que tengas que cambiar en nuestro corazón. Y hoy vamos a tocar un tema que de verdad es importante, Señor, que es el perdón. Así que Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones y háblanos, guíanos para que de verdad podamos exponer el corazón delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya lo dijo Josué, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, no solo para jóvenes, sino para adultos. Cualquier persona realmente necesita tener muy presente qué es el perdón y lo que hace el perdón y cómo libera el perdón. Y a veces decimos, chicos, sí o no, es que yo no voy a perdonar a fulano porque yo no le hice nada. ¿Verdad? Eso se las trae. Pero queremos arrancar con base bíblica, que es lo más valioso e importante. En Salmo 32:3 dice así, chicos: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre está ahí detrás de nosotros, para que entendamos cuando necesitamos hacer cambios. Entonces, hermoso es cuando la palabra de Dios se vuelve tan viva, porque lo hermoso de esto es que el Espíritu Santo hizo todo tan perfecto junto al Padre y al Hijo, que nos dejó una guía a seguir para situaciones. Entonces, vamos a hablar con Aisha hoy de una parte de cómo ella tuvo que perdonar a través del tiempo. Cuéntanos, Aisha. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Aisha, tengo 15 años y el Señor ha venido tratando conmigo del perdón, porque cuando yo nací, mi papá a mí me dejó y a mí me hacía falta esa figura paterna, aunque muchos ven que yo tengo otro papá, que para mí es mi papá, pero es mi padrastro. Muchas veces yo le pregunté a mi mamá que por qué mi papá se fue cuando yo nací y por qué me abandonó. Y mi mamá me decía, no piense en eso. Y a mí me hacía tanta falta esa figura paterna de él, que yo me ponía a pensar, ¿para qué nací? ¿Por qué? ¿Para qué vivo? Y mami me decía, no piense en eso. Entonces, cuando yo veía que él no me hablaba y no me quería ni me buscaba. Y cuando yo cumplía años, todos me decían un feliz cumpleaños y yo esperaba un mensaje de él y nunca llegaba. Entonces yo le decía a mi mamá, no llegó, y eso vino causando un dolor en mi corazón que me dolía bastante, mucho. Entonces quiere decir, Aisha, que a partir de esa situación se fue creando una falta de perdón en tu corazoncito. Sí, porque yo decía, él no me quiere, y como él no me quería, a mí me hacía sentir muy mal. Y yo sabía que yo tenía a mi papá Andrés, pero a mí me hacía falta esa figura paterna de él. Entonces a mí me dolía y yo decía, no, ¿para qué? Y mami me decía, no piense en eso, más bien perdone. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿para qué voy a perdonar de algo que yo no tengo la culpa? O sea, si él no me perdona, ¿por qué tengo que perdonar yo? ¿Y por qué me tiene que perdonar él si yo no he hecho nada? Ahora una pregunta importante. Ya sabemos entonces que esa situación de no tener a papá ahí, ¿verdad?, empezó a ser
a crear como raíces de odio y falta de perdón. Pero Aisha, como Aisha, ¿cómo empezó a sentirse o qué cosas empezó a hacer Aisha por falta de perdón? Me sentía mal, la verdad, me sentía muy mal porque, o sea, mi mamá me decía, no piensa en eso, y a mí me causaba un dolor muy, muy, muy feo. Y cuando yo nací, como a los 4 meses, a mí me dio una enfermedad que se llama púrpura. El Señor me sanó y gracias a Dios hoy yo estoy aquí porque eso los doctores le decían a mi mamá que yo me iba a morir. Entonces, ver que me sanó y yo ver que no tenía un papá, yo le decía a mi mamá, yo no quiero vivir, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? Si no, o sea, no quiero. Y muchas veces me puse aquí y le decía a mi mamá, ya estoy harta, y me ponía a llorar porque yo veía que muchos tenían a ese papá y yo decía, yo no lo tengo. Y ahí me empecé a dar cuenta que no lo tenía y me ponía, no malcriada, pero sí me dolía. Entonces mami me decía algo y vino causando como que yo fuera odiosa, tímida y así. Qué impresionante, y algo llega a mi corazón muy fuerte, Josué y Aisha, es que Dios no hace nada por casualidad. Dios siempre propicia tiempos exactos. Siento en mi corazón que ahí en casa hay muchos jóvenes porque lastimosamente esto es normal. Ahora, algo que no debería de ser es normal en este mundo. De 100 familias, más o menos 80, 85 familias han padecido un divorcio. Y lo digo en mi caso también, porque yo sufrí eso de parte como mamá, un divorcio, mis hijos con un papá ausente, igual en el caso de Aisha, y testifico que lo que Aisha está contando es real. Entonces, esta noche siento de verdad fuerte en mi espíritu que Dios quiere hacer una liberación completa, tanto en hijos como en padres, porque tengo la certeza que así como Aisha la estaba pasando mal, su mamá, Susi, también llevaba un proceso y estaba sufriendo al ver a su hija. Y como nos comentaba Aisha, cuando tenemos falta de perdón en el corazón, nos empezamos a cargar y a sentir mal, nos empezamos a sentir tristes y en ocasiones no sabemos por qué es. Personas que nos ven joven, en ocasiones nos sentimos tristes, nos sentimos cargados y decimos, no sabemos por qué será. Y oremos, porque dice la palabra de Dios que Él escudriña nuestro corazón y puede ser por falta de perdón, ¿verdad? Porque a la hora de perdonar hay una libertad. Entonces, no sé si Aisha nos quiere seguir contando el proceso. Cuando yo empecé a darme cuenta de que me dolía y tenía como, sé que estaba malo porque tenía como odio, no tanto odio, sino que me dolía y yo no quería verlo porque yo sabía que cuando yo nací, él me rechazó, entonces yo no lo quería y a mí me decían, uy, ahí viene tal persona, entonces yo decía, uy, no, qué pereza. Y muchas veces me pasaba del lugar o cruzaba la calle para no verlo o agachaba la cabeza para no verlo, porque yo decía, no, ¿por qué? Y viví 14 años con eso y hasta hace unos meses que yo entré a discipulado, la pastora Pri empezó con nosotros a tratar sobre el perdón y yo decía, uy, no. Y a mí me dolió mucho lo que pasó conmigo, o sea, lo que él hizo en mi vida. Entonces yo decía, no, yo no puedo perdonar. Y Pri vino tratando conmigo y con las chicas del discipulado sobre ese tema y nos dijo que pensáramos en esa persona que nos ha hecho tanto daño y empezáramos a decir, Señor, yo perdono a tal persona. Señor, yo perdono a tal persona. Señor, yo perdono a tal persona. Y yo decía, yo no puedo, no voy a poder, porque ¿para qué lo voy a perdonar? Aisha, queremos hacer un corte aquí para ya terminar con esta bomba que será extraordinaria. Es algo impresionante y es que Aisha, iniciando su testimonio, nos decía, ¿por qué yo voy a perdonar si yo no he hecho nada? Y humanamente, Aisha era una bebé y no había hecho nada, ¿verdad? Pero aquí es donde queremos
enfocar más este versículo que dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. Ya Aisha nos ha contado acerca de cómo empezó a sentirse por falta de perdón, aún sin ser ella la culpable. Cómo vino odio, resentimiento, apagonazos juveniles, le digo yo, cuando uno está aquí arriba y un chico de un pronto a otro ya no quiere hablar, se siente triste. Estos son los efectos de la falta de perdón, siendo culpables o no. Incluso yo quiero dar un aporte, y Aisha se sentía así, y cuando era niña incluso ella no sabía ni por qué era, porque era muy pequeña, ¿verdad? A los 3, 4 años, pero espiritualmente eso se siente, ¿verdad? Espiritualmente eso se arrastra y se carga. Y también creo, como Aisha nos contaba, que hay que darse cuenta o entender que realmente tenemos un problema de falta de perdón, ¿verdad? Para poder acceder a perdonar. Y no sé si Aisha nos sigue contando cómo llegó a perdonar, cómo se sintió, porque usted nos comentaba que se sentía triste, que se sentía a veces enojada, y tal vez a veces no sabía por qué. ¿Cómo se sintió después de hacerlo? Cuéntenos el proceso, cómo fue y cómo se sintió después. Mi proceso fue aquí en la iglesia y, como les decía, en el discipulado. Entonces nos decían que teníamos que estar diciendo, yo perdono a tal persona, y yo dije, no puedo. Y muchas veces no lo hice, y siendo sincera, no lo hice porque yo decía, no lo voy a perdonar, no tengo por qué. Y después que estábamos aquí, me acuerdo que estábamos en discipulado y yo le dije, ¿pero por qué? Yo le dije a Pri, ¿por qué? Si yo no hice nada malo, ¿por qué lo va a tener que perdonar? Y ella se volvió y me dijo, Jesús también nos perdonó, y nos perdonó sin nosotros merecerlo. Entonces eso me caló tanto en mí que yo dije, wow, o sea, si Él me perdonó a mí, ¿por qué yo no tengo que perdonar? Entonces yo empecé, me acuerdo que estábamos limpiando la casa, estaba con mi mamá y yo estaba lavando, entonces yo empecé en la lavadora, Señor, yo perdono a tal persona, Señor, yo perdono a tal persona. Pero cuando yo decidí ya hacer esto, ya venía tiempo. Y yo, Señor, yo perdono a tal persona, Señor, yo perdono a mi papá por esto y esto, yo lo perdono. Entonces yo digo que cuando yo empecé a hablar de mi papá, a mí me hacía tanta falta, y yo hablaba, y entonces a mí se me salían las lágrimas. Yo no podía decir, es que, o sea, yo decía, mi papá hizo tal cosa, y yo me ponía a llorar. Entonces, cuando yo empecé a decir, Señor, yo perdono a tal persona por tal cosa, por esto y por esto, yo ya no lloraba. Y me di cuenta que ya lo había perdonado. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, ya lo perdoné. Y mi mamá me dijo, qué dicha. Entonces, después de eso, también en el discipulado, yo le dije a Pri, logré perdonar a mi papá. Y ella me dijo, qué bueno. Pero también me dijo que iban a venir pruebas. Y yo me acuerdo que yo a mi papá no lo tenía ni en Facebook, nada. Como a los 2 días me llegó una notificación de una solicitud, y si antes, o sea, si yo no hubiera perdonado, yo digo, no, para nada. Y yo la acepté, entonces ya venía y me lo topaba, y ya, todo bien. Y si me saludaba, y yo obviamente le decía hola, normal. Y hace poco, el 20 de mayo, cumplí, y yo dije, no necesito que me llame, porque cuando yo perdoné, encontré algo que a mí me hacía tanta falta, que era mi figura paterna, que era Dios. Wow. Entonces yo decía, ya no necesito que me llame, ya estoy feliz, me siento bien, porque cuando yo perdoné, sentí ese suspiro ya me siento libre, porque era algo que venía 14 años en mí, tratando de perdonar y no poder. Entonces yo dije, me siento libre, y encontré esa figura paterna en Dios. Y mi mamá también me decía, no piense en eso, su papá es Dios, y yo no hacía caso, perdón. Y yo encontré esa figura paterna en él, y cuando cumplí, como a las 8:30, suena mi celular, un número privado, y yo contesto, yo, qué raro. Entonces yo contesto, aló, y me dice, ¿con quién hablo? Y yo, con Aisha.
Me dice, mi amor, feliz cumpleaños, Wow. espero la pases muy bien, que disfrutes tus 15 años y en otro tiempo, digo que si hubiese sido así, no sé, como que lo hubiera cortado, no sé, pero yo simplemente le dije muchas gracias y le dije a mi mamá y mi mamá se quedó así y yo me quedé así como, wow. Qué hermoso. Acá quiero leerles otra parte más de esta porción de Salmo 32 en el 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios todos los días está llamándonos, todos los días está haciendo cosas impresionantes para poder traer liberación a nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Igual que lo hizo con Aisha y le costó 14 años. Dice, miren qué hermoso, Aisha nos cuenta que Dios la sanó de una enfermedad, ¿verdad? Dios ha sido impresionante con él y no solo con él, sino con todo el que decida y aproveche la oportunidad de Dios que Él quiere hacernos entender y dirigirnos el camino que debemos de seguir. Creo que Milena dijo una palabra clave y es decidir. Y el perdón es algo que debemos decidir, porque muy difícilmente si alguien nos hizo algún daño o nos hizo algo malo, algo que nos dolió, nos lastimó, vamos a decir, uy, sí, qué lindo, yo quiero perdonar a esa persona. Eso cuesta y no es que no pase, pero por lo general debemos de decidirlo. Me encanta algo que dijo Aisha y eso va para todos. Hoy creo que Dios está haciendo una sanidad impresionante en jóvenes que tienen problemas con padres y madres. Eso lo siento, era fuerte en mi corazón. Y Aisha dijo, yo ya perdoné y no necesitaba que mi papá me llamara. Duró 14 cumpleaños esperando que un papá la llamara. Cuando soltó y decidió, el papá la llamó sin necesidad de presionar. Entonces, Josué, ¿qué le parece para ir terminando este hermoso programa? Ya que Aisha es toda una adoradora, no podemos irnos sin que nos cante algo pequeñito de alguna melodía que ha marcado su vida, Aisha. Bueno, esa melodía es una canción, valga la redundancia, se llama Tú me amaste y me gusta mucho porque caló en mí y dice así: tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste, qué amor, qué compasión. Qué hermoso es tu corazón, aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría. Wow. Impresionante. Ese es el cierre de este mensaje, Josué y Aisha. No importa lo que tengamos que pasar, no importa, Dios siempre estará ahí. Ese amor a pesar de que en un tiempo a Aisha le costó y a nosotros, aún en ese momento estaba Dios y aún en el momento del perdón estuvo Dios. Ese amor es el único que nos hace tener la fuerza para salir adelante. Bueno, ha sido una noche súper enriquecedora. Gracias, Aisha, por venir y compartir esto tan hermoso, porque un privilegio tenerlo un acá. testimonio es arrasador. Vamos a ir cerrando orando. ¿Qué le parece, José? Vamos a orar por esos jóvenes que están ahí en casa. Entonces, gracias, mi hermoso Jesús, por propiciar estos momentos tan preciosos, por haber usado a Aisha, Señor, porque todo en la vida tiene un propósito y fue hermoso, Señor, como Aisha hizo un cambio. Hoy oramos, Padre, y pedimos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo venga llegando a cada joven ahí en casa, a cada madre o padre también, Señor, con problemas de falta de perdón. Padre, tú esta semana quieres trabajar con perdón de padres a hijos y de hijos a padres. En este tiempo en el que todavía estamos en casa, todo tiene un plan, Señor, y tú quieres restaurar familias, tú quieres restaurar corazones, mi hermoso Jesús, que caiga sobre esos hogares ese amor, porque lo más valioso de toda la Biblia, de todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra es ese amor sin condición. Gracias por este hermoso tiempo. Bendecimos la vida de Aisha
Y bendecimos a cada joven y padre que está ahí viéndonos, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchísimas gracias, Aisha, Josué y a todos los que hoy apartaron ese ratito. Es un privilegio hacer tiempos específicos. Nos vemos en cualquier momento. Continúen adorando, sacando tiempo de intimidad con Dios. 5 o 10 minutos, chicos, donde lean una porción de la Biblia, hagan devocionales con sus papás. Ahora que desayunamos juntos, los bendecimos en el nombre de Jesucristo y hasta la otra semana. Hasta la próxima Chao, semana, chicos, chicos. nos vemos.